Luis Miguel Pedrero, tenía muchas ganas de tenerte aquí delante porque te voy a hacer la pregunta que le he hecho a mucha gente, pero sé que no hay muchas personas con la autoridad para poder responderme a esta pregunta. ¿Qué es un podcast? Mira, empezamos fuerte. Yo creo que lo bonito del podcast es que no tiene una única respuesta, que como todos los medios a lo largo de la historia van evolucionando en función de muchos condicionantes. El principal es la apropiación que de ese medio hacemos los usuarios, sus destinatarios. Pero bueno, creo que sin temor a contradecirme con relación a esta primera idea, un podcast es un audio hablado bajo demanda que se distribuye a través de diferentes sistemas vía online y que cada uno escucha dónde, cuándo y cómo quiere. Y a partir de ahí, lo que toque. Audio hablado bajo demanda, ¿no? O sea, audio digital. Estamos introduciendo el concepto de escucha offline, ¿no? Fuera del directo. Y no has introducido en ningún momento de tu definición palabras como ver, mirar o observar, no sé, todos los sinónimos que se nos puedan ocurrir. Entiendo que no ha sido un olvido, ¿no? Yo creo que este asunto tan complejo que supone integrar la imagen en un medio, nació como innovación tecnológica, luego lo hemos llamado formato, le hemos llamado producto sonoro, yo creo que ya se le puede denominar medio. Ujú. La introducción de la imagen es un aditivo como el que ha tenido la radio y está teniendo también la radio, y nadie dice radio-vídeo o imagen radio. Decimos radio con imagen, y yo creo que se puede hablar de podcast con o sin imagen, pero creo que vale la pena defender la naturaleza sonora del podcast porque es parte de la esencia de su carácter, digamos, diferencial con relación a lo que había. Entonces, no vamos a discutir el efecto, o podemos hacerlo, pero el efecto de la imagen sobre el audio no cambia la condición originariamente sonora del podcast. Bueno, Luis Miguel Pedrero Esteban es uno de los principales investigadores del audio, de la radio en nuestro país. Lleva muchísimos años investigando desde diferentes universidades, actualmente en la Universidad Francisco de Vitoria, antes en la Nebrija y muchísimos años en Salamanca, ¿verdad? Y desde allí, pues coordinando grupos de investigación, publicaciones en revistas al más alto nivel y en todo el mundo. Y desde hace unos años coordinando un proyecto que se llama Escuchad, del que vamos a hablar en este episodio tan especial de hoy en el podcast. Digo tan especial porque hoy ya advierto a la gente que nos escucha o que me escucha o me ve eh, por razones, digamos, ajenas a la radio, que este es un episodio de nicho. O sea, lo digo de antemano por si alguien se quiere ir a tomar un café. Perfecto, lo entendemos. Además, venimos de otro también muy aterrizado, como el que tuvimos la semana pasada con Álvaro de Cózar. Pero bueno, este es el objetivo de este episodio. Y si te quieres quedar, yo creo que no te vas a aburrir porque vamos a intentar explicarte a ti que no vives en el mundo del audio o en el mundo de la radio cosas que creo que te pueden interesar. Hecha esta salvedad, querido Luismi, háblanos de este proyecto, Escuchad, proyecto que has presentado muy recientemente, además, en el Festival Iberoamericano del Sonido, en Estación Podcast. Es un proyecto que implica a muchísimas personas y en el que estamos, si me permites meterme un poco ahí, aunque sea el último de la fila en el proyecto, intentando hacer un mapa de cómo es el mundo del podcast en español, ¿no? Esta sería un poco la síntesis. Es perfecta la contextualización, en efecto. Es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que desarrollamos bajo la coordinación del catedrático de la Universidad Complutense, Manuel Fernández Sande, y yo mismo, y que se ha puesto en marcha, digamos, oficialmente en septiembre de 2024, tiene una vigencia de 3 años, pero que supone la continuidad con relación a estudios anteriores que ya veníamos realizando con carácter, digamos, más limitado en otros proyectos previos. En efecto, como bien has explicado, el objetivo es cartografiar la industria del audio digital en España. Hay 5 grandes objetivos. El primero sería un poco el de, por primera vez,
crear un censo de actores que forman parte de este nuevo mercado, de esta nueva industria, productoras, agentes, perfiles profesionales que están asociados a estos nuevos protagonistas de este nuevo entorno. El segundo, que es del que me responsabilizo directamente y que seguramente es el que más se conoce de momento por esa trayectoria, es el del análisis del producto, de las publicaciones en podcast en diferentes años. Empezamos en 2022, empezamos en 2023 con datos de 2022, 24 con 2023, y estamos justo ahora procesando la información sobre la producción de podcast en España en 2024, en donde por primera vez hemos ampliado el foco. Hasta ahora solo habíamos puesto la atención en las plataformas que durante una etapa reciente del podcast eran las verdaderas dinamizadoras, eran las que apostaban por una producción exclusiva, por invertir y generar contenidos realmente distintivos frente a la radio o frente a los podcasts más amateurs, pero con el tiempo, por un lado, la relativa desinversión de las plataformas, y por otro y sobre todo la apuesta más firme por otras entidades, por productoras independientes, por radios y por otros medios de comunicación, pues nos han hecho ver que el estudio debía atender a todas estas entidades. Entonces, como te digo, en la edición de 2025 con datos de 2024 se incluyen plataformas, productoras, radios, las divisiones de radio que se dedican a hacer contenido solo para fuera de antena o online, y medios periódicos nativos y periódicos legacy que también apuestan por el podcast, y agencias. En total, y es un dato, la verdad, contundente, son 1026 publicaciones en 2024. Es un número muy grande y que nos va a permitir, poner en evidencia cuáles son las líneas, las tendencias, los géneros, las temáticas, las duraciones, las estrategias de distribución, de comercialización, que es un poco lo que ya nos permite entender la dimensión de esta nueva industria. 1026 podcasts, que no episodios. Correcto, no recuerdo el dato de los episodios, miles de episodios. Te voy a dar uno que me parece más ilustrativo. En tiempo son algo así como 19.000 horas, pero convertidas un poco a una unidad más manejable, son más de 2 años de horas de grabación, de horas para escuchar contenido. Más de 2 años solo en un año. Yeah. Oye, y en esta primera labor, que sé que es muy reciente de estos días, ¿no? De empezar a gestionar una cantidad de datos tan apabullante, ¿no? En esa primera labor así de filtro, ¿qué 3, 4, 5 cosas te han llamado más la atención? ¿Te han sorprendido más de ese primer cribado de los datos? Pues mira, yo diría que en términos de producción es interesante. Por un lado, como te decía, hemos ampliado el foco para contabilizar a más actores, y nos ha llamado la atención que hay un cierto equilibrio en el volumen de producción de productoras, de plataformas y de medios. Es decir, más o menos una tercera parte de la producción la asumen directamente las plataformas, una tercera parte está promovida por las propias productoras, que publican en diferentes agregadores y también plataformas y sus propias redes de distribución, y otra tercera parte es la que asumen las radios y los periódicos digitales. Esto es interesante porque demuestra hasta qué punto la industria ya tiene un cuerpo, ya tiene un músculo repartido, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, en otros países latinoamericanos donde también estamos haciendo pequeñas aproximaciones, hay una cierta descompensación, ¿no? No hay tantas plataformas o no hay tantas productoras. Una segunda conclusión que era previsible, porque además, esta sí la hemos podido comparar con análisis anteriores, es que dentro de las grandes categorías del podcast en términos de narrativas, los conversacionales, los documentales o contenidos más de no ficción, y luego las ficciones sonoras, pues el peso de los primeros es apabullante. Es 2 de cada 3 podcasts, 2 de cada 3 de esos 1026 son o entrevistas
o charlas o tertulias, que es un género muy propio del audio hablado, que es un género, digamos, muy natural también en la radio. Ahí no hay tanta innovación en la construcción del contenido, pero es un género que inevitablemente evidencia un tipo de producción, pues en fin, más asequible, más rápido, que está mucho más pegado a la actualidad. Ahora iré con el tercer elemento que tiene que ver con esto, y eso en detrimento de los géneros de no ficción o de ficción que exigen más coste, más tiempo, más producción, y que realmente, Guillermo, yo creo que es el valor diferencial del podcast frente a la radio. No quiero, por supuesto, no quiero calificar o poner no sé, en comparativas de mejor peor, pero es inevitable esa primera sensación, ¿no? Que el podcast narrativo, las series documentales, las ficciones habían representado algo que en la radio, por muchas razones, no se puede escuchar. Y el tercer elemento, que insisto, tiene que ver un poco con lo anterior, es curiosamente que desde el punto de vista de las temáticas, y esto lo hemos visto no solo en España, sino también en Colombia, en Chile y en Argentina, frente a esa idea del podcast que originalmente era un producto que atendía a los nichos, como esta conversación, ¿no? Que atendía a hobbies, a cuestiones muy concretas, las temáticas dominantes tienen mucho que ver con la actualidad, ya sea por entrevistas de actualidad, por coloquios, por tertulias o, por supuesto, por muchos dailies, muchos documentales, no tantos, ya digo, como los otros, pero sí que hay. Y esto, bueno, pues pone también en evidencia hasta qué punto este nuevo medio puede ser también una forma de estar al día, de conectarte con la realidad por fuera del medio tradicionalmente informativo que ha sido la radio, ¿no? Nosotros decíamos en la presentación, en el avance de resultados, que hay más información que evasión, o al menos tanta información como evasión, que parecía que era, digamos, un rasgo propio del podcast. Volviendo a la cuestión identitaria de la que tanto se está hablando en los últimos meses, ¿no? En nuestro mundo, en nuestra industria, en fin, hay actores tanto en el mundo español como en el mundo anglosajón permanentemente, ¿no? Discutiendo, aportando definiciones, algunas muy interesantes, ¿no? Que hemos podido compartir en las últimas semanas, ¿no? Esto a mí me gusta mucho esta idea, ¿no? De si lo puedes entender con los ojos cerrados, es un podcast, ¿no? Que me parece una idea muy luminosa, ¿no? Que ayuda mucho a explicar qué es un podcast, ¿no? En este debate identitario, no sé si consideras que precisamente por esa masificación de la conversación, además la conversación que casi siempre tiene una versión en vídeo, como puede ser este podcast, ¿no? Y esto también habla mucho de la irrupción de YouTube en el mercado. No sé si crees incluso que deberíamos llegar a utilizar un nombre diferente, ¿no? Para este tipo de formato, llamarle de otra manera, ¿no? Que no se englobe, igual que, por ejemplo, lo que antes decíamos, podcast de redifusión, ¿no? Esto del monólogo de Alsina a las 8, ya prácticamente hay un cierto consenso en no llamarle podcast a eso, ¿no? Porque es radio en directo. Pues igual que este debate está casi superado, no sé si el siguiente paso crees que es este, ¿no? El de que el conversacional que tiene versión vídeo sea otra cosa. Es un asunto que está muy abierto aún. Yo creo que es normal que en los poco más de 20 años de vida que tiene el podcast todavía estemos en una fase de concreción. Lo comentábamos al principio de la charla, ¿no? Los medios no son una cosa inalterable y definitiva, y nadie decide lo que son. Es parte, parte de lo bonito que tiene la evolución de los medios es cómo nos vamos apropiando los usuarios, los oyentes, los lectores, los espectadores. Entonces, no creo que todavía podamos ser categóricos a la hora de ponerle nombres, pero sí podemos ser, digamos, exigentes a la hora de afirmar que ciertos nombres no son suficientes. Y yo creo que la palabra podcast no es suficiente por sí sola para acotar la amplísima realidad de contenidos a los que da nombre. Una posibilidad es la de recurrir a lo que ya lleva haciendo la industria audiovisual desde hace tiempo, ¿no? Es llamar a los
productos audiovisuales por su contenido, por su narrativa. Nosotros nos sentamos frente a la televisión y claramente entendemos por nuestra propia cultura audiovisual la diferencia entre un informativo y un magazine y una serie, una telenovela, un concurso, un documental. Y no decimos vídeo, decimos cada uno de los géneros en función del relato que proponen. Y cada relato que proponen, a su vez, tiene una serie de elementos diferenciales. En la ficción sabemos que no es lo mismo un serial, una telenovela, que una serie. Y sabemos que uno tiene una evolución de la historia, de la puesta en escena, la propia emisión, ¿no? Los seriales son diarios, las series son semanales. Ahora en las plataformas se puede alterar un poco esa lógica, pero nadie discute ya que la expectativa de un espectador se construye a partir de la diferencia en cada una de esas variantes. Y yo creo que en el podcast no entendemos que no es lo mismo escuchar una charla, una entrevista, un coloquio, un documental, un reportaje, un daily o una ficción sonora. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni crearlo, ni pensarlo primero, ni crearlo y producirlo, ni distribuirlo, ni escucharlo. Y el oyente, que todavía el oyente del podcast es un oyente que en muchos casos no conoce porque aunque la radio ha marcado y está marcando la producción del audio hablado, la novedad en el podcast es que está rompiendo muchos de esos géneros y esquemas. Entonces, hay que ayudar al oyente a presentar lo que suponen estas novedades frente a la radio tradicional. Y si decimos podcast, más aún cuando la radio sigue llamando podcast a su propio contenido, no contribuimos a generar esa cultura audiovisual, ese criterio. Yo lo pondría en el término más sencillo de todos, que es sobre qué criterios entro yo en una plataforma y decido qué escuchar cuando hablamos de podcast. Pues sobre documental, las mismas categorías que ya conozco: documentales, ficciones, charlas, entrevistas. O sea, no hay que inventar, como poco hay que apellidar. Yo me conformaría con empezar a apellidar. Este es un podcast de entrevistas, documental. Y luego ya iremos viendo, ¿no? Pero créeme que esa simple aportación, ese simple añadido ayudaría a resignificar un poco la sensación que tenemos con esto. La parte buena es que el hecho de que estemos teniendo este debate, dos personas que nos dedicamos a esto desde, por supuesto, diferentes perspectivas y con una experiencia muy, muy desigual, pero pues estar hablando de ello ya nos dice o nos señala la importancia que la industria ha ido adquiriendo. O sea, hace 10 años este debate sería absurdo, ¿no? El hecho de que ya se plantee, creo que habla del crecimiento exponencial de que ha tenido el podcast en la última década especialmente, y me atrevería a decir que muy especialmente desde la pandemia. Oye, te quería preguntar también, Luismi, por el tema de la duración de los episodios, que es otro de los datos importantes cuando habéis hecho este estudio. Hemos hecho este estudio escuchado. Más o menos la media de episodio está en torno a los 40 minutos, ¿no? Si no estoy yo mal informado, por ahí debe andar. Lo que pasa que en esto también creo que habría que entrar en diferenciaciones muy evidentes, ¿no? Porque si el daily está entre los 13, 14, 15 minutos, el true crime suele estar en el entorno de los 40, pero bueno, ha habido el Rey del Cachopo eran 20 y pico, o sea, hay un poco de todo. Y el conversacional, que es un poco donde quería aterrizar, ahí eso es o sea, no hay límites, ¿no? Tenemos a Jordi Wild haciendo 3 horas y media, Alex Fidalgo haciendo 2, gente que hace, ¿no? Yo me he propuesto fijarme en el entorno de la media hora, que me parece un poco ahí razonable para un trayecto, para un viaje, pero ahí digamos que hay mucha menos homogeneidad, ¿no? ¿Cómo ves este asunto? Que, sobre todo, ¿qué herramientas desde el punto de vista técnico, académico, y no sé si decir científico es exagerado, ¿no? Pero desde el punto de vista del análisis de la audiencia y del comportamiento de los oyentes, ¿qué duración te parece que puede ser razonable, ¿no? En cuanto al tiempo de escucha. Pues yo siento aquí devolvértelo un poco como una pared, ¿no? Más que como un frontón. Depende, es que creo que, como bien has explicado, la duración está muy relacionada con el contenido, con el género, y esto a su vez está relacionado con la expectativa que el oyente tiene cuando decide escuchar con atención o sin ella, porque también hay que poner un poco a lo mejor sobre la mesa el hecho de que un podcast conversacional, que es una charla distendida, espontánea,
a veces más sesuda, a veces con reflexiones de valor, pero de valor intelectual que merece una atención, digamos, prolongada. Pero normalmente en estos podcasts de 60, 75, 90, 120 hemos escuchado, o sea, hemos categorizado podcasts, por supuesto, de más de 2 horas. Pues parte del desarrollo de esa conversación permite no atender o no atender con la misma atención que con otros géneros, ¿no? Por eso yo no tengo, creo, aquí una respuesta ligada a conviene menos más, porque depende del contenido, incluso dentro del género conversacional, depende del tipo de conversación, del entrevistado, del tema, ¿no? Y luego, la mayor de todas, depende del tiempo que nosotros queramos dedicarle. En un momento en el que nuestra capacidad de dedicación al contenido de ocio, entretenimiento y formación en el entorno digital es limitada, es decir, cada vez disponemos de menos tiempo porque cada vez hay más posibilidades para consumir. Entonces, pues es posible que uno empiece un contenido, un podcast de charla, de entrevista, y después de un tiempo diga, bueno, ya está, me cambio porque no quiero. Yo ya personalmente, porque aquí ya voy a dar mi criterio, ¿no? Yo coincido con ese planteamiento de, digamos, charlas concentradas en un tiempo asequible, pero bueno, es que yo hablo desde mi condición personal, desde una edad, desde una capacidad de dedicación a esto, que a lo mejor no es la misma que quienes disfrutan estando 2 horas escuchando eso. Sobre todo porque muchas veces esas conversaciones largas, esto me parece que te lo leí a ti, de hecho, en la newsletter que hacéis, que aprovecho para pedirle a todo el mundo que nos escuche y nos vea, que se suscriba a Audiogen 3x3, que es la newsletter de referencia en el mundo del audio y del podcasting en español, que dirige Luismi junto a otros 2 investigadores y que es, bueno, pues interesantísima, ¿no? Pues me parece que leí en Audiogen, ¿no? Este debate precisamente, que estamos hablando sobre la temporalidad, ¿no? Y sobre cómo mucha gente que consume estos podcasts conversacionales ya lo hace con una especie de segunda pantalla, ¿no? Es decir, estás con el móvil haciendo algo y en tu segunda pantalla ya es YouTube, ¿no? Ya no digo la tele, que es la tercera o la cuarta o no se enciende, ¿no? Sino que el ordenador donde está YouTube reproduciendo a Jordi Wild es la segunda pantalla, ¿no? Lo cual también nos habla mucho de las maneras de consumir, ¿no? Sobre todo del público joven. Correcto, no, el público joven, el público intermedio y el público adulto, las mujeres, los hombres, las chicas, los chicos. Es que yo creo que a veces arrastramos las interpretaciones propias de las lógicas analógicas, y perdón por el pareado, ¿no? La idea de medios que continuamente necesitan más masa, ¿no? Alcances masivos y sincrónicos, y que toda su eficiencia depende de una alta llegada, aunque sea, digamos, ahora en diferido, ¿no? Las escuchas, los alcances, las impresiones, y parece que todo es un número, y precisamente hay una inercia que originalmente aportaba el podcast, y que por lo que sea, yo creo que por contagio de estas miradas está perdiendo, y es que el podcast es un producto justamente alternativo a esto, ¿no? Es un contenido que se escucha de manera personal, íntima, que uno elige el contenido que quiere escuchar, que puede ser de una temática muy, muy dominante o muy principal, o muy de nicho, que puede ser, en este análisis del proyecto, es que hemos encontrado podcasts de cosas curiosísimas, de cómics, de épocas históricas, de guerras, y son podcasts, en algunos casos, hay una serie de títulos en iVoox que son podcasts de charla, de temas variadísimos, que son en algunos casos de 2 horas diarias, hablando de videojuegos, de cine, de televisión, de música, y bla, 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 y bla, 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 y tienen seguramente su comunidad que disfruta comentando indirectamente, porque al final el comentario que hacen en una charla, en una tertulia, uno pues se siente partícipe de él, y está muy bien, y eso nunca estará al lado de una gran producción, o no se contabilizará como un podcast de masa, pero está respondiendo a una demanda puntual, y es estupendo. Y ahí hay marcas, productos, servicios que pueden encontrar una conexión con ese perfil, esa comunidad,
que no necesita más, no necesita ese tipo de lecturas numéricas que parece que son las únicas, ¿no? Entonces, creo que debemos, en el caso del podcast, yo creo que cada vez en más medios, porque como digo, la multiplicación de opciones necesariamente restringe el alcance de todas ellas, pero en el caso del podcast particularmente debería considerarse más que su valor no está tanto en la masa como en el impacto directo en los oyentes, los que sean, que conectan con ese contenido. Tengo aquí como 4 temas más que quiero preguntarte apuntados y entonces voy a intentar ser lo más telegráfico posible. Ahora yo debería decir, te pido también, por favor, que en la respuesta sea... Ningún problema. Esto queda muy de radio antigua, ¿no? Primera, este debate que he planteado sobre la falta de transparencia de las plataformas, ¿no? De YouTube, de Apple, de Spotify, a la hora de explicar cómo miden ellos, sobre todo el número de reproducciones, ¿no? Ahora mismo Spotify anunció hace 3 o 4 semanas que iba a introducir el número de reproducciones, han hecho una especie de... han reculado, pues se han dado cuenta que la gente pues se ha enfadado porque, bueno, me parece muy bien, pero explícame qué es una reproducción, ¿no? Porque si no es un dato que puede generar más o menos popularidad, pero que acaba siendo víctima de un algoritmo oscuro por ahí desconocido, ¿no? Entonces, me decía el otro día Álvaro de Cózar que él está convencido de que acabarán dando estos datos, que acabarán explicando estos datos porque va en beneficio de la industria, de todos los actores de la industria, ¿no? Pero ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? ¿Por qué tienen esa dificultad con explicar qué entienden por reproducción, ¿no? Sobre todo los 3 grandes, me refiero. Yo, Guillermo, aquí, para que tampoco perdamos de vista el conjunto, el contexto, los profesores, tú sabes que siempre intentamos dar contexto a las situaciones. Yo recordaría que no sabemos los plays que tienen las producciones en Netflix, en Amazon Prime, en HBO o en Max, que los sistemas de medición de la audiencia digital, que en principio eran inequívocos, únicos, no hay un controlador, digamos, con unos criterios unificados para al menos para cada tipo de contenido, ¿no? El vídeo, el audio, incluso la radio por internet, la radio que se escucha en streaming tampoco termina de ofrecer resultados concretos. Entonces, es un contagio, como digo, como decía antes también, porque es posible que el mercado publicitario aún no termine de ver la eficiencia del podcast fuera del número de plays o el número de reproducciones, ¿no? Es que parece que, de nuevo, si no tienes, no sé, 100.000, 200.000, 1.000.000 de reproducciones, pues no ha valido. Pues a lo mejor es que ese no es el asunto. El asunto es cuántos de los oyentes que escuchan un podcast que lleva asociado un contenido comercial o institucional van después a ese contenido, o a ese producto, o a ese fabricante, o a esa marca, ¿no? Pero perdona que te interrumpa, Luismi. La realidad, por ejemplo, es que Spotify, que durante 2-3 años invirtió muchísimo dinero en el audio y en producir incluso en el mercado español, ¿no? Producciones extraordinarias. Estoy pensando en X-Ray, siempre se habla de esa, pero otras, El Rey del Cachopo me parece que también era una producción propia de Spotify, y ha dejado o está desincentivando esa parte del negocio porque entienden que su vía de crecimiento está en la competición con YouTube a través del vídeo, ¿no? O sea, eso nos muestra un movimiento en la industria que desgraciadamente pasa por desincentivar el audio y apostar por el vídeo. Sí, antes de eso, Spotify lo que veía era que era para la plataforma más eficiente promover la escucha de podcast de todos los podcasts, no de los suyos, y cobrar por la publicidad que de manera programática va asociada a esas escuchas en exclusiva, ¿no? Y de hecho, el objetivo inicial de Spotify ahora, incluso todavía antes del vídeo, ahora está en el esfuerzo por convertir también los podcasts en vídeo, pero todavía previamente a eso, su objetivo es promover la escucha de todos los podcasts que aloja en sus repositorios, y que las contrataciones, ¿no? Las cuñas que se van escuchando reviertan en su beneficio. Pero vuelvo a lo mismo. Puede parecer que si un podcast, un título, un episodio, una serie no tiene un número... Luego
teniendo en cuenta además que cuándo hay que medir ese impacto, porque los podcasts no son los diarios o algunos conversacionales, tiene sentido escucharlos digamos, en un momento muy próximo a su publicación, pero ni las series de ficción ni las series documentales es necesario escucharlas ahora. Yo puedo volver a X-Ray, que ya tiene 3, 4 años y sigue teniendo la misma relevancia como sucede en las plataformas de vídeo, ¿no? Lo Yo que sabe pasa es cuándo que, estará escuchando a alguien esta conversación entre tú y yo. efectivamente, Te a saber cuándo, ¿no? Bueno, un dos cositas saludo para más. quienes nos están escuchando años después. Aquí seguimos, Un seguramente, o saludo, un cordial esperamos. saludo. Está bien porque será una escucha con todos los dilemas que estamos planteando ya solucionados, ¿no? Que Ojalá, eso da una perspectiva muy interesante, ¿no? A la ojalá. escucha. Oye, cuando hace 25 años o por ahí, o incluso más, empezaste a investigar en el mundo del audio, de la radio entonces, ¿no? Que erais 4 gatos, o sea, estaba ahí en Rodero, Nereida López y 2 más. O sea, erais una familia de 4 personas que empezaba a intentar explicar un poco el mundo de la radio, ¿no? Desde una perspectiva académica. Si echas ahora la mira atrás, ¿no? La mirada atrás y piensas en estos 25 o 30 años, si pudieras hablar con ese Luismi joven que empieza a investigar, ¿crees que qué es lo que más le sorprendería de lo que ha pasado después? O sea, no sé si me explico. De toda esta transición y de esta perspectiva que tú tienes extraordinaria, ¿no? Como pocos en España, de esa perspectiva de tantas décadas dedicada a la investigación de la radio, ¿qué crees que a ese Luismi joven le sorprendería más, ¿no? Si pudieras hacer este ejercicio de proyección. Pues mira, yo lo primero, no eran más que 4, yo creo que éramos 8, 10, 12 y yo no quiero olvidar a mis maestros profesores que fueron quienes además me inculcaron el conocimiento y la pasión por la investigación, ¿no? Y ahí están Armand Balsebre, ahí está Pilar Martínez Costa, en fin, ahí Carmen Peñafiel, Josep María Martí, que fue además mi director de tesis, mi gran maestro. Bueno, creo que, y es interesante porque voy a relacionar justo la mención de este elenco como evidencia de que ha cambiado todo mucho, ha evolucionado muy deprisa. El conjunto de la oferta, de los medios, de los sistemas de distribución y tecnologías de acceso, ¿no?, al contenido. Pero paradójicamente, la radio, el contenido radiofónico, y esto me vas a entender enseguida, es el que más ha permanecido, el que Sí, más sí. Las invariable ha parrillas son las mismas. permanecido. Claro, claro. Entonces, si yo tuviera que decir qué me llama más la atención, a mí es como si pusiésemos estos vídeos, ¿no?, que graban, ¿no?, que concentran la grabación y ves pasando todo, y hay cosas que están inalterables, ¿no? Yo pondría un poco ese ejemplo, ¿no? El de tiene un nombre y no recuerdo cuál es, pero es el de un time lapse, ¿no? Que es todo se mueve y la radio, 25 años después de cuando yo empecé como becario y luego investigador y luego profesor, la miro y digo, pero vamos a ver, no sé si esta es una conclusión para presumir o para preocuparse, porque en cierto modo permanecer con tus fortalezas, permanecer pese al tiempo es para elogiar, pero a lo mejor el tiempo ha desgastado parte de esas fortalezas y ya no lo son tanto en este momento, ¿no? Pero Entonces yo hablando te de este diría tema que eso es... con Emma Rodero me decía que ella básicamente ha dado por perdida la radio. O sea, se dedica a otras cosas porque dice Bueno, yo, claro, una sí, mirada sí. más escéptica de pues es que no va a cambiar. O sea, no. Sí, y sin embargo yo, fíjate que soy el primero en poner en evidencia también esta cuestión, no cambia. Yo no sé si, repito, hay parte de esa resistencia que hay que mirar positivamente, ¿no? Porque si no habiendo cambiado continúa atrayendo la atención de muchas personas y respondiendo a muchas situaciones, que voy a decir de las que ahora mismo tenemos en la mente, ¿no? Pero fuera ya de lo excepcional, sigue cumpliendo una misión cotidiana, pues es para valorar, ¿no? Claro. Pero también es verdad que 24 horas o 7 días por semana mantener estructuras inamovibles, igual esa es mucha resistencia al tiempo, ¿no? Te voy a pedir para terminar un corte de 30 segundos, Luismi, ya sé que esto es muy difícil. ¿Qué tiene que ver, o sea, cómo ves, de qué manera crees que va a ir aterrizando todo el entorno de la inteligencia artificial en el mundo de la radio y del podcasting? ¿Cuál crees que va a ser el anclaje o la vía de relación más estrecha entre la inteligencia artificial y el audio?
En 30 segundos va a ser difícil. Creo que es un campo de inmensas posibilidades que hay que empezar a caminar. La radio, una de las cosas que le ha costado mucho es asumir las innovaciones, probarlas y experimentar, equivocarse y equivocarse para acertar más, digamos, conforme a los acierto-error, ensayo-error. Y llegará sin duda, está llegando ya en procesos técnicos de edición, de revisión de grabaciones, todo esto ya por supuesto, pero llegará muy pronto el contenido generado de manera artificial y lo que tenemos es que ver de qué modo contribuye a reforzar lo que hay o a mejorar lo que hay sin que resulte, digamos, sin que sea excluyente de lo de la aportación Ya. humana, ¿no? Y esto no es la radio, es el conjunto de la sociedad el que va a verse sacudido por esta tecnología. Me decía el otro día de Cózar Álvaro, que empecé la entrevista por esto, le decía que le preguntaba a él, ¿no? Como gran creador de historias, ¿no? Yo creo que el gran creador de historias del narrativo de no ficción en español, y decía que qué puede hacer Álvaro de Cózar que nunca jamás podrá hacer una inteligencia artificial. Algo así le preguntaba, ¿no? Y decía, bueno, nunca podrá ser yo. Y se queda así luego como dudando, digo, bueno, este es muy interesante, este debate sobre la identidad, ¿no? Sobre lo que nosotros como creadores somos capaces de aportar desde una psicología, desde nuestra alma, desde nuestra propia realidad, que es una realidad que es imposible que una máquina pueda cartografiar, ¿no? Eso es imposible. Entonces, se trata de encontrar ese tesoro, ¿no? Ese tesoro que tenemos cada uno de nosotros y eso es lo que tenemos que compartir, ¿no? Porque para hacer estadísticas o para enumerar Eso es. datos o para, pues, eso no tiene sentido. Pero un debate abierto, desde luego, y te he pedido 30 segundos y luego me enrollo yo, así que vamos a dejarlo aquí. Luis Miguel Pedrero Esteban, de verdad que, bueno, no sé, es que te agradezco muchísimo, muchísimo todo Al lo que te he leído contrario. todos estos años y desde hace un poquito que tengo el placer de conocerte y de trabajar contigo, pues mucho más, porque eres una persona que nos ayuda un montón, a los que llevamos mucho menos, a los que estamos empezando en esta labor investigadora y con una humildad y una generosidad extraordinaria. Así que, Luismi, de verdad, muchísimas gracias por estar en hoy en el podcast y nada, pues seguimos construyendo la industria, cada uno desde nuestro sitio. Gracias, Guillermo. Gracias a ti. Es un privilegio muy grande formar parte de todas estas entrevistas que propones, de todo el caudal que tú también estás generando con tu aportación, con la newsletter, con tus reflexiones. Yo creo que lo mejor de todo es aportar, poner en común, construir juntos esto es fundamental en la radio y en la vida, construir juntos y desde luego, pues aquí estoy. Ojalá tengamos oportunidad, con o sin imagen, con o sin pantalla de por medio, de seguir debatiendo y aprendiendo juntos. Gracias, Luis, un abrazo. Igualmente.